Hola a todos, este es mi canal Ciencia y Educación. Yo soy la doctora Sofía Nievas y hoy vamos a ver un tema muy importante, sobre todo si trabajas en una guardia y sos personal del equipo de salud. Unidad de dolor torácico en guardia. Vamos. Hoy vamos a ver qué es la unidad de dolor torácico, para qué sirve, cómo debe estar armada, qué debemos tener en cuenta en el electro y a su vez qué enzimas cardíacas nos van a servir según la última actualización de las sociedades americanas de cardiología. Una de las evaluaciones que tenemos que tener en cuenta es una escala de riesgo que se llama Hertz, corazón en inglés simplemente. Tiene algunos puntos a tener en cuenta. Primero, si tiene una historia clínica sospechosa de eventos coronarios, por ejemplo, que haya tenido un stent, que haya tenido un infarto previo, lo que fuere. Si el electrocardiograma muestra alteraciones nuevas o alteraciones previas, lo cual hace sospechar que este paciente es coronario. Luego, la edad. Más de 65 años, menos de 55, 45, menos riesgo. Depende de la edad, el riesgo que va a tener. Si tiene factores de riesgo, sobre todo si tiene más de 3 factores de riesgo. Por ejemplo, si fuma, si es gordito, si tiene colesterol alto, diabetes, todos esos son factores de riesgo. Y si tiene más de 3, más chance de tener enfermedad coronaria. Y por último, la troponina. La troponina es muy importante y al igual que las otras enzimas cardíacas, vamos a ver qué importancia le dan las nuevas guías. Para evaluar un paciente en guardia sobre dolor torácico, llámese coronario o no coronario, debemos tener algunas características en cuenta. Nosotros lo hacemos con una mnemotecnia que se llama Alicia. A de aparición. ¿Cuánto es el tiempo que lleva desde el dolor hasta el momento de la consulta? Luego, localización. ¿Dónde está ubicado? En general, los dolores por arriba del ombligo son los dolores que se consideran probables de enfermedad coronaria. No quiere decir que todos sean, pero sí hay que descartarlo y ver cuáles van a entrar en esta unidad de dolor. Intensidad. Del 0 al 10, ¿cuánto le duele? Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, a mí me duele 5 en 10. ¿Para qué es importante esto? Porque después, al rato le vamos a poner un tratamiento y vamos a ver si se reduce o no se reduce el dolor. Y esto puede llegar a ser un criterio a tener en cuenta en el caso de que sea un infarto, para ver si reperfunde o no reperfunde. Después, las características, por ejemplo, que sea opresivo, que sea empuntada, si es opresivo, si es intenso como una pata de elefante o si es empuntada, que sea un dolor que va y viene, que dura poquitos segundos o dura 3 o 4 minutos o hace 2 días que lo tengo. Entonces esas características debemos tenerlas también en cuenta y eso nos va a orientar en mayor o menor medida a ver si es cardiológico. Luego la irradiación. Es muy importante porque algunos dolores se irradian, por ejemplo, al brazo izquierdo, a la mandíbula, al cuello, y eso nos da la posibilidad de que sea más o menos coronario. La A de Alicia es de síntomas asociados y factores que alivian. Entonces, por ejemplo, si con el esfuerzo se me agrava y con el reposo se me alivia, yo ya pienso más en que es una angina crónica. En cambio, si por ejemplo los factores asociados a una situación de estrés, ahí quiere decir que puede ser más coronario. Las posibles causas según dónde está ubicado. Acá les muestro, por ejemplo, si es retroesternal, detrás de acá del esternón, podría ser una pericarditis, podría ser isquemia cardíaca, podría ser un dolor de esófago, un reflujo esofágico, una úlcera que se irradia hacia arriba, hacia la mucosa del esófago misma. Hay otras localizaciones, por ejemplo, el hombro. En el caso del hombro derecho puede ser una tendinitis o en el izquierdo también. Dolores articulares, eso se puede detectar con semiología. Después si se irradia, por ejemplo, al brazo. Puede ser brazo izquierdo o brazo derecho, pero puede ser una compresión cervical o puede ser coronario. En todos los casos hay que diferenciarlo con el dolor isquémico coronario. Después, por ejemplo, si se irradia al epigastrio, al estómago, puede ser una úlcera gástrica, una duodenitis, una colangitis. Si se irradia un poco hacia el hipocondrio derecho, o sea, hacia donde está ubicado el hígado, puede ser algo biliar o vesicular. Entonces, debemos ir haciendo el diagnóstico diferencial. ¿Qué debe tener una unidad de dolor? Porque es un espacio, pero es como un espacio que uno dice es un espacio físico, sí,
pero también es virtual porque en realidad puede ser cualquier sala que tenga ciertas cosas, o sea, un espacio físico que tenga, por ejemplo, personal entrenado. Personal, primero para hacer el triage, que pueden ser enfermeros, técnicos en cardiología, y hacen el triage de ese dolor torácico, y después el personal médico, que en general se recomienda que sea cardiólogo, aunque sea de guardia pasiva o guardia activa, pero que sea cardiólogo, en donde podemos hacer que interprete el electro, y si no es cardiólogo también, es una clase de indicación más leve, 2A, puede ser un médico que esté entrenado en electrocardiografía. Eso es muy importante. Y por último, el paciente debe quedar monitorizado. Por eso acá les muestro un monitor, no importa la marca, no tengo intereses comerciales, pero un monitor que pueda medir presión arterial de forma continua, electrocardiografía de forma continua, saturación de forma continua, y de esta forma nosotros lo podemos tener bien controlado al paciente en la unidad esa de ese espacio. Puede ser shock room o no, puede ser una sala común pero con monitor. En los primeros 10 minutos dijimos que le tenemos que hacer el electrocardiograma, o sea, tiene que ser rápido esto. Vamos a ver, ese electro lo hacemos y lo interpretamos en los primeros 10 minutos. Tenemos que ver qué cambios puede hacer una persona que tenga dolor en el pecho de origen coronario. Puede tener cambios en el ST, o sea, elevación o infra-ST, y puede tener alteraciones en la onda T, inespecíficas, o puede no tener cambios. Es importante tener en cuenta eso. Nosotros, si tiene cambios en el ST o tiene cambios en la onda T, probablemente nos tiremos a que este paciente es coronario y ese paciente ya ingresa a la unidad coronaria. Pero el paciente que tiene un riesgo intermedio y que no tiene cambios o son muy inespecíficos, ese paciente puede quedar en unidad de dolor y hacerle controles seriados de electrocardiograma y también de enzimas cardíacas. Acá les muestro un electro, por ejemplo, que tiene una alteración muy llamativa. Ustedes me la van a decir, piénsenlo primero y luego me lo dicen. Me lo ponen acá en comentarios si acertaron o no. Tiene una alteración y de todas las alteraciones que tiene este electro, lo que más les importa es el supra-ST. Tiene un supra-ST en cara inferior, en D2, D3 y ABF. Entonces, este supra-ST es lo más importante, porque ustedes me van a decir, sí, no, pero tiene infra en la cara lateral y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero eso no es lo más importante, porque este paciente es candidato a revascularización de urgencia. Ese no entra en la unidad de dolor torácico, ese se va a la unidad coronaria. ¿Cuáles pueden ser los hallazgos confundidores en los pacientes con infarto o probable infarto agudo de miocardio? Bueno, por ejemplo, acá les muestro un electro que tiene una ST, digamos, como supradesnivelado, con una elevación del punto J, y esto es importante porque lo debemos diferenciar. ¿Cuál es la gran diferencia con el ST del infarto? Que el punto J sobrelevado tiene concavidad hacia arriba, en cambio el del infarto tiene concavidad hacia abajo, o sea, es convexo hacia arriba. Después hay otros confundidores como la pericarditis, el síndrome de Wolff-Parkinson-White o el síndrome de Takotsubo, que es un síndrome que se da por un infarto exclusivamente por estrés, que vamos a hacer otro video, así que no se preocupen. Después, los falsos negativos que tenemos en cuanto evaluamos un electro para unidad de dolor, puede ser, por ejemplo, que haya tenido un infarto previo, entonces que muestre secuelas de ese infarto, o sea, que muestre ondas Q. Luego, por ejemplo, que tenga un marcapaso. Entonces ahí nos va a mostrar una imagen de bloqueo de rama y de esa forma puede ser un confundidor. Y después un mismo bloqueo de rama que puede ser agudo o no. Si es agudo, también se dirige hacia la unidad coronaria. Acá en el electro que les muestro, no sé si se dan cuenta qué es lo que tiene. A ver si descubren qué son esas espigas. ¿Será un marcapaso o será un infarto? Efectivamente es un marcapaso. No tiene nada que ver este electro con el electro de un infarto. ¿Cuáles son las recomendaciones de la evaluación del electrocardiograma en la unidad de dolor? Primero, hacerlo en los primeros 10 minutos. Segundo, que haya un personal entrenado para evaluar ese electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Luego, que cada 15 minutos a ese paciente que ingresa a la unidad de dolor se le realice el electrocardiograma para evaluar cambios dinámicos en ese electro. Por último, que si, por ejemplo, no tuviera cambios el paciente en el electro, debemos hacerle las derivaciones derechas y precordiales, porque puede ser un infarto encubierto que sea de la cara posterior
o infarto del ventrículo derecho. Por lo tanto, esas son las recomendaciones que mandan las guías como clase 1A, o sea que sí o sí hay que hacer esto en la unidad de dolor. Bueno, con respecto a las enzimas cardíacas, es muy importante lo que nos dicen estas nuevas guías, porque las enzimas clásicas tradicionales han sido la CK total, CK-MB, y también pedíamos la GOT, la GPT, y ahora últimamente empezamos a pedir la troponina. Nos recomiendan más el uso de CK-MB, CK total, GOT y GPT, LDH, esas no las recomiendan más las guías. Lo que recomiendan es el uso exclusivo de la troponina T ultrasensible. Esto es muy importante porque todos los servicios donde queremos tener una unidad de dolor torácico deberíamos tener troponina ultrasensible. Esto es indicación clase 1A también. Y la clase de indicación que mandan las guías para la CK total y CK-MB es 3, o sea, está contraindicado siquiera pedirlas. Para estratificar un paciente con dolor torácico en guardia, en este espacio de unidad de dolor, debemos tener en cuenta que todo paciente con síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo debe ser estratificado, como lo acabamos de mencionar con la escala de predicción de riesgo de Hertz, que la dijimos al principio, y a su vez hacerle el examen físico, el electrocardiograma y las enzimas cardíacas en los primeros 10 minutos. Y luego la evaluación por las siguientes 3 horas, pero siempre con troponina ultrasensible. Bueno, acá les dejo un algoritmo que se los muestro para que lo tengan en cuenta. Hacemos el electrocardiograma. Si tiene cambios en el ST o cambios específicos isquémicos de la onda T, este paciente se va a la unidad coronaria. Si, por ejemplo, este paciente no tiene factores de riesgo con la escala de Hertz, no tiene posibilidades prácticamente o muy bajas de que este dolor sea isquémico, se va a su casa. Pero ¿qué pasa con el paciente de riesgo intermedio por la escala de Hertz y que los cambios en el electro son inespecíficos o tiene un electro normal? ¿Qué hacemos con este paciente? Bueno, primero que nada le hacemos una determinación basal de enzimas. Si tiene menos, lo dividimos, como les muestro acá en la filmina. Menos de 3 horas de dolor, vemos cuánto le da la troponina. Más de 52, menos de 52. Si le da más de 52, es un valor anormal totalmente, así que ese paciente va a la unidad coronaria. Si le da menos de 52, le hacemos la segunda determinación y le hacemos el segundo electrocardiograma, ya dijimos. Si le da el cambio de la primera troponina a la segunda menos de 12 o más de 12, hasta 52 y más de 52. Menos de 12 se descarta totalmente, digamos, de que es un evento coronario. ¿Está bien? Ese cambio es menor de 12 nanogramos. Después, si es de 12 a 52, vemos si fue mayor a 5 nanogramos por litro, se va a la unidad coronaria. Y si no, seguimos con la próxima determinación en la próxima hora, o sea, a las 3 horas. Y después, si da más de 52, en la primera hora también es un valor anormal, como dijimos al principio, y entonces ese paciente se va otra vez a la unidad coronaria. Después hacemos la tercera determinación, tanto de electro como de troponina ultrasensible. En esa determinación vemos el cambio de la troponina. Menos de 7, más de 7. Si el cambio fue mayor a 7, ese paciente ingresa a la unidad coronaria. O si hizo cambios eléctricos, llamativos isquémicos. Si es menos de 7, ahí se descarta. Entonces, acá resumiríamos el algoritmo de una unidad de dolor torácico para poder definir si este paciente entra en la unidad coronaria o se va a la casa. En menos de 3 horas, esto varía con el algoritmo anterior, que lo teníamos 24 horas al paciente en la unidad de dolor torácico. Ahora ya directamente con estas herramientas como es la troponina ultrasensible y el electro seriado podemos definir si este dolor es coronario o no es coronario. Y a su vez se puede acompañar todo esto con un ecocardiograma, y si tiene trastorno en la motilidad o no tiene trastorno en la motilidad también nos ayuda a definir este diagnóstico. Bueno, con esto terminamos con unidad de dolor torácico. Espero que les haya sumado para su práctica diaria y no se olviden de acompañarme en las redes, darle clic a la campanita, darle el like en este video y que nos hagan todas las preguntas y todos los temas que nos quieran proponer. Lo podemos seguir trabajando de temas de cardiología, por supuesto. Así que bueno, nos vemos pronto.